que sea su grupo, no quiero precisar ni nombres, ni apellidos, ni nada. Lo que pasa es que a veces ustedes presentan bonitas cosas, ahora que ustedes los tecnológicos son ustedes, pero más de una vez cuando he ido a preguntar al final, como que no sabe más que su parte. Entonces la idea de esto es de que todos lean. Importante y bonito es leer de diferentes textos, pero como no nos podemos expandir tanto por las 2 horas, entonces la idea es de que todos lean y que ahora yo los vaya evaluando es como a guerra avisada, entonces vamos a proceder a evaluación, les voy a pedir que abran sus cámaras. A manera de introducción, mientras se van acoplando sus otros compañeros, eh, les voy a ir tomando la lista, ¿ya? A ver, vamos a ver, porque la doctora también no sé qué problemas ha habido con los ha vuelto a enviar, pero, a ver, ya. Ale, Rodrigo Ale, ¿está? Presente, doctora, buenos días. Buenos días, hoy estamos 4 de octubre. Ángeles. Presente, doctora, buenos días. Yumi, está entrando una llamada, estás ahí presente. Melanie Cama. Presente, doctora, buen día. Buenos días. Yanela Delgado. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. José Luis Delgado Cuadros. Ay, shit. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Catherine García. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Daniela Loaiza Portugal. Buen día, doctora, presente. Buenos días. Coraima Prado Dávila. Presente, buenos días. Buenos días. Melanie Quispe Zamata. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Diana Revilla Pinto. Presente, doctora, buenos días. María Rojas Tito. Buenos días. María Fernanda Rojas Tito. ¿No está? Presente, buenos días. María Fernanda. Jimena Toledo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Iván Ventura. Iván Ventura. ¿No está? Todavía. Dígame, ¿el grupo 3 solo tiene 14 alumnos? Sí, doctora. No está Iván Ventura, son las 9:16. Estefanía, no, perdón, 15, ¿no? Álvarez Menéndez, Gonzalo Fabricio. Presente, doctora. Buenos días. Arnold Arista Condori. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Santiago Barreda. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Joely Calderón. Presente, doctora, buenos días. Zuleika Cuba Bolaños. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Carlis Fernández Choque. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. María Fernanda Flores Montoya. Buen día, doctora, presente. Buenos días. Julio Alberto Fuensalida. Presente, doctora, buenos días. Camila Morán. Presente, doctora, buenos días. Brenda Muñoz Cuadros. Presente, doctora, buenos días. Ya. Gabriela Rivera Serpa. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. José Manuel Rosado Peña. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Franco Enrique Rosas. Presente, doctora, buenos días. Carlos Terreros Abril. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Juliana Valencia Guevara. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Ya pudo ingresar su compañero Ventura Añari o no está? Sí, doctora, ya está presente. Ya. Correcto. Bien. ¿Qué es lo que quiero que aprendan ahora?
tenemos básicamente 3 síndromes que manejar, ¿no? Lo que tenemos que ver es hipertensión endocraniana, síndrome meningoencefalítico, tenemos que ver lo que es síndrome cerebeloso y el vestibular. Entonces, en la parte neurológica vamos a conjuncionar todo lo que ustedes han ido aprendiendo, ¿no? De signos y síntomas. Pero en este caso, por ejemplo, hipertensión endocraniana, ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué es? Es fijar cuál es lo normal de la presión arterial, cuáles son las causas de la presión endocraniana, cómo es que nosotros, lo que más nos interesa, semiológicamente vamos a diagnosticar esto, entonces tendremos que conocer los signos y los síntomas, ¿no? Que es a lo que se dedica la semiología. Sin embargo, siempre hay que entender y hacer un enfoque integral. En tanto el médico haga un enfoque integral de todo lo que está haciendo, entonces las cosas van bien para ustedes como diagnóstico, como plan de tratamiento y como manejo, y entonces le va bien al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de saber? ¿Cuál es la norma de la presión intracraniana? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué tipo de edema se está produciendo en hipertensión endocraniana? ¿Cuáles son las características semiológicas de esa triada de la hipertensión endocraniana? Y además, ¿qué otros signos o síntomas se pueden acompañar en este síndrome, ¿no? Y en el otro lado, hay que ver y saber qué le pido pues, a mi paciente. Si yo pienso que tiene una hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que tengo que pedirle? ¿Qué estudios? Que tiene que ver con lo neurológico, que a veces ya me van a ir explicando, náuseas, vómitos, ya lo habíamos visto en anterior semestre, que no solo está en relación a la esfera del sistema digestivo, ¿no? Entonces, ustedes han tenido que desmenuzar todo esto para que nosotros podamos avanzar. Bien, les voy a pedir que prendan las cámaras. Les voy a conocer, al menos. Prendan sus cámaras, así estén con pijamas. Hoy día yo no estoy con pijama. Bien. Vamos a ver. Y me voy a manejar con la lista. Bien, chicos, buenos días. ¿A ustedes a cuándo les toca vacunarse? ¿Hoy día, mañana o el miércoles? Mañana. Mañana, doctora. María. Hoy día, yo. Algunos, pero bueno, hoy día ya no hay esas colas que los han hecho madrugar. Pero están bien, están considerados cívicamente muy bien, porque son los que han ido en mancha, en cambio los otros han tenido que robar. Pero todos dicen que es el milagro de la Pfizer, porque entonces ha sido Pfizer y todos van. Entonces si les dicen Sinopharm, no van. Pero me parece muy buena elección porque ustedes son la parte importante de la sociedad, son el futuro del país. Entonces a quienes tenían que darles la preferencia es a ustedes. Ustedes que son los que van a llevar en unos años al país y ustedes son los que tienen que estar mejor preparados y además mejor protegidos. Bien, veamos, vamos a ver a los unos, les va a tocar las preguntas más fáciles o no. No. Fernando Ale, dime, ¿qué es el síndrome de hipertensión endocraniana? Sí, doctora, es el conjunto de signos y síntomas causados por un aumento de la presión intracraniana. Ya, y en lo que tú has realizado, dime, ¿cuánto consideras normal de la presión intracraniana? Va desde 5 hasta 15 centímetros, no milímetros de mercurio. Eso es lo que siempre, ustedes, alguna literatura dice 5 a 10, máximo 15. Otros dicen hasta 20. Pero para efecto nos estamos quedando de 5 a 15 porque se supone que en 15 ya hay sintomatología. Otros dicen que es hasta 10 y que entonces cuando ya va habiendo sintomatología, esto va agravándose. Pero ustedes tienen que manejar entre leve, moderada y severa, ¿no? Porque, o sea, tenemos un rango de 15 a 20 que todavía hay la adaptabilidad. Pero 20 a 30 ya, 40 colapsó, ya se murió el paciente. ¿Qué es lo que queremos aprender en hipertensión endocraniana? Evitar que el paciente se enclave, que haya
una herniación y entonces eso es lo que debemos evitar cuando hacemos un diagnóstico a tiempo. ¿Dónde estoy acá? Sí. Gonzalo Álvarez, dime, ¿qué es contenido y qué es continente para ti? Sí, doctora, contenidos vendría a ser lo que es todo lo que está dentro, o sea, el continente sería todo lo que es el cráneo y el contenido todo lo que está dentro, líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido cerebral, parénquima. Ya. Dime, ¿cuál es lo que ocupa mayor volumen allí? Lo que ocupa mayor volumen sería la sangre y líquido cefalorraquídeo. Ya. A ver, Candia Gauna, dime, en lo que has revisado, ¿qué porcentaje o qué volumen le dedican a cada una de estas partes del contenido? Sí está en su esquema, está bonito ahí, si es un capítulo de 3, 4 hojas. ¿O me estás entendiendo mal la pregunta? Carla, ¿me escuchas? Yo no me escucho, Carla. ¿No está, Carla? Carla Can, ay, estoy confundiéndome. Yumi Angles. Doctora. Ya hemos dicho que es un síndrome de hipertensión endocraniana. Luego tu compañero ha referido el contenido y el continente. Entre el contenido, eso es lo que ustedes tienen que fijar, los tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes o cuáles son los componentes? ¿Qué volumen ocupa cada componente? Esa es la pregunta. La sangre. Es para Yumi Angles es la pregunta. Fácil, Yumi, ¿dónde estás? Que no te veo yo Doctora, ¿me directamente. escuchó? No, no te Doctora. escucho nada. Ah, ¿ahora me escucha? Ahora sí, ¿ustedes le escucharon algo? Yo no te he escuchado nada, nadie te ha escuchado, así que puedes volver a repetir. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí la escucho. Bueno, la mayor parte lo tiene el encéfalo, luego el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Eso es lo que tienen que fijar, es un 80-10-10, ¿no? El encéfalo obviamente va igual en peso y en volumen, es más en relación a los vasos y en relación al líquido cefalorraquídeo, que le da un 10% a cada uno, ¿no? Arnold Arista, dime, ¿cuáles son las causas de hipertensión endocraniana? Ya, doctora, o sea, pueden ser de tres tipos. Pueden ser por lesiones que aumentan la hipertensión. Tenemos, por ejemplo, algún tipo de tumor o algún absceso. También si se afecta el líquido cefalorraquídeo por cualquier causa. Bueno, ya. Y por último, si hay una enfermedad de congestión de las venas, venosa cerebral. Esa es Ajá. las tres que describe. Ya, esa es la clasificación que está dando su compañero. Dime, Melanie Cama, ¿cuáles son las que afectan al encéfalo? Dime tres causas que afectan al encéfalo. Podrían ser, doctora, los tumores, los abscesos, tal vez un granuloma, un quiste o también un aneurisma. Correcto. Ya, ahora dime la otra tres. Santiago Barrera, ¿cuáles son las causas vasculares? Sí, doctor, entonces lo que sería venosa sería una meningitis, una meningoencefalitis y también podría ser el edema cerebral. Ya, y finalmente,
Yanela Delgado, dime que las causas del líquido cefalorraquídeo. Sí, doctora, podría ser, digamos, una hidrocefalia congénita o adquirida, o también una meningoencefalitis, una meningitis, también podría ser, o alguna fractura, alguna del cráneo, ¿no? Como un traumatismo. Bien, eso es lo que ustedes tienen que fijar. Primero, contenido, los tres componentes, encéfalo, líquido cefalorraquídeo y los vasos, ¿no? Vasos venosos arteriales, todavía dependiendo de eso puede haber causas. Y lo otro es que como en Argentina lo están calificando como un crecimiento rápido, alteración del flujo y la congestión venosa. Lo que ustedes tienen que ver, por ejemplo, en el crecimiento rápido, los tumores, que pueden ser primarios, que pueden ser secundarios. Ustedes ya van a ver que un tumor que va mucho metástasis a cerebro es el de la mama. Entonces, el del pulmón también. Entonces, eso es lo que tienen que ver. En cuanto a los granulomas, siempre hay que ir fijando que tenemos los granulomas neurocisticercos y tuberculosis, es lo más frecuente en nuestro medio. Entonces, todas las lesiones tumorales de crecimiento, pues, ¿qué estudio le pedirían, Joely, qué estudio le pedirías para evaluar los tumores o las lesiones expansivas de crecimiento rápido? Doctora, ¿podría hacer una tomografía? Diría. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. No Una escucho nada. tomografía. Doctora, Una tomografía, ¿no? tomografía. Antes, como alguna vez yo les refería a sus compañeros, a nosotros no podíamos, no había tomografía hace algunos años atrás, ahora se ha convertido, si ustedes no tienen tomografía, si no hacen su resonancia, ahora que pueden hacer una angioten y todo lo demás que les da mayores luces es diferente. Pero para esto precisamente, para ver un granuloma, para ver un quiste, para ver un aneurisma, tendrían que pedir una tomografía en primera instancia. Si ustedes no tienen una buena resolución, tendrían que pedir una resonancia magnética, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que todo lo que va a ocupar espacio va a hacer que aumente la presión intracraneal. Bien, a ver, ¿quién me sigue? ¿Dónde está? José Luis Delgado. A ver, dinos, ¿qué clínica piensas tú que te pudiera dar un acceso cerebral? ¿Qué clínica, doctora? Disculpe. Dime. ¿Qué clínica me preguntó? O sea, clínica de absceso cerebral. Bueno, podría ser una vómitos, encefalea y edema papilar. Ya, entonces eso que estás diciendo, ¿cuál es la tríada de hipertensión endocraniana? Justamente esa, cefalea, vómitos y edema papilar. Ya, además de eso, si tienes un absceso, ¿qué síntoma podrías tener? Síntomas, signo todo. Podría ser fiebre. Fiebre. Eso tiene que tener mucho cuidado. Un absceso te va a dar fiebre en agujas. Y eso es importante, ¿no? Y en el absceso pues tiene que tener un antecedente. No es fácil llegar a un absceso cerebral. Debería de ser un paciente inmunosuprimido, debería ser un paciente que ya tiene un foco de infección en otro sitio y que por sangre o por pasando barrera hematoencefálica ha llegado a ese cerebro. Y en el otro lado es que es un paciente que puede ser, qué sé yo, una artritis reumatoidea, que puede ser un HIV o que tiene tuberculosis, ¿no? Que tengan inmunosupresión. Zuleika, dime las características de la cefalea de hipertensión endocraniana. Ya esta es intensa, es persistente,
puede empeorar en el día o puede interrumpirse después de que el paciente se ha ido a dormir. Es continua, es intermitente, se puede exagerar conforme está la posición, o sea, cambios bruscos, o también se exagera en la posición de decúbito cuando el paciente está digamos, en un carro y tiene esas fuertes sacudidas. Esta no se va a aliviar con medicamentos y se puede aliviar temporalmente a veces con la punción lumbar. Correcto. Y ustedes tienen una cefalea que es sumamente característica, es rica en semiología. Ustedes después de esto, así que no se duerman, ya han tomado su desayuno, tienen que fijar, ustedes tienen que saber el tipo de cefalea de hipertensión endocraniana. A ver, vamos a pedirle a Joeli, que solo nos respondió resonancia porque esa era la respuesta a tomografía. ¿Cómo sería la cefalea de una presión, de una hipertensión arterial? Doctora, es una cefalea intensa, persistente, que incluso puede aumentar, exagerarse con los cambios de posición. Puede estar el paciente de cúbito y luego al rotar la cabeza va a ser un dolor intenso y no se alivia con analgésicos. Yo te estoy preguntando, Joeli, de la presión alta, de hipertensión arterial. Esto es ¿Qué has cefalea, escuchado? doctora. Cefalea, perdón. Cefalea. Sí. A ver, en lo que has escuchado, en lo que han revisado en ese tiempo, porque ustedes ya acaba de dar tu compañera las características de la presión de hipertensión endocraniana, pero nosotros como semiólogos tenemos que comparar con otras cefaleas. Y yo lo que te preguntaba de la hipertensión arterial. ¿Qué has escuchado por ahí de la hipertensión arterial? Doctora, le estoy escuchando intercortado, pero me está preguntando de la cefalea de hipertensión endocraniana. Arterial. Ya no sé si abrir la ventana, cerrar la ventana, porque dice que de eso depende la señal. No, lo que quiero es, ya lo acaba de decir tu compañera, le ha dicho que es intensa, que es persistente, que es solo craneana, que despierta en la noche, que aumenta cuando estornudas, mueves la cabeza, los cambios de posición. O sea, lo que yo quiero es que me compares con lo de la presión arterial. ¿Te acuerdas o no? Puede presentar una visión borrosa, mareo, zumbido. A ver, bueno, es importante que ustedes fijen lo de hoy, no se confundan o van precisando. Es lo que yo siempre les digo, hacer sus esquemas mentales, ¿no? El esquema mental significa que yo voy copiando datos y entonces ya tengo que ubicar que una cefalea de hipertensión endocraniana, ¿qué es? Es intensa, es holocefálica, o sea que duele toda la cabeza, que puede ser continua, que puede ser intermitente, que aumenta el estornudo al defecar, que te despierta en la noche, que no sean analgésicos comunes. Pero en cambio de la hipertensión arterial, que también es frecuente, también es una cefalea que puede ser matutina, que el dolor de la es pulsátil, ¿no? Y que también dependiendo de la intensidad, recuerden que hipertensión arterial les puede dar encefalopatía hipertensiva, puede tornarse severa e incapacitante, ¿no? Y que también te puede dar náuseas y alteración en la visión, dicen que ven como lucecitas, ¿no? Y la diferencia de que el otro no mejora con analgésico, este mejora con hipotensores. A ver, algún voluntario que me diga las características de la cefalea tipo migraña o la migraña. O un punto más, algún voluntario. ¿Cómo es la migraña? ¿Cómo es la cefalea en la migraña? ¿Podría ser sensible a la luz, doctora? A ver, ¿quién se anima? ¿Daniela? Doctora, normalmente se acompaña también con un aura, o sea, síntomas antes de que se inicie la migraña y también porque hay determinados
patrones como por ejemplo comer, o mejor dicho, tomar leche o comer productos a base de leche que originen este dolor. Y estos también se pueden calmar por la medicación dada, ¿no? A diferencia de la hipertensión craneana que no calma con este tipo de medicamentos. Eso es, ¿no? Entonces, en una cefalea de migraña, pues es una hemicrania, ¿no? De preferencia, la mitad de la cabeza te duele, es más, te duele por el ojo, la zona periorbicular, te da latido, por eso le dicen que es pulsátil, se acompaña con fotofobia, porque te molesta la luz, por eso ese paciente le gusta irse a su cuarto, cerrar las cortinas y que nadie lo fastidie, ¿no? Y que son en episodios, son crisis migrañosas que pueden durar entre 4 o 72 horas. Aunque yo tengo 2 pacientes que creo que viven en estatus migrañoso. Bueno, eso tiene mucho que ver también con la personalidad, con el estrés, pero también es una herencia, ¿no? Y miren aquí, en la presión arterial hay náuseas y puede haber vómitos. En la migraña también hay náuseas y puede haber vómitos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes fijen esta mañana, cuál es la característica de la cefalea de hipertensión endocraniana y cuál es la característica de diagnóstico diferencial, migraña, hipertensión arterial, y la otra famosa es la de tensión. ¿Quién se anima a decirme, quién se acuerda cefalea tensional? Doctora, la cefalea opresiva va a comenzar en la frente y a veces rodea los ojos. No escucho. Ya. A ver, vuelve a repetir, por favor, ¿quién era? María Fernanda. ¿Me escucha? María Fernanda. María Fernanda. Ahora sí te escucho. Doctora, esta cefalea es más opresiva, va a comenzar en la frente, a veces rodea los ojos y se extiende por toda la cabeza, pero más en la zona occipital. Ya, eso es. Mire, en la cefalea tensional también tiene que ver mucho la personalidad del paciente, ¿no? Que está asociada al estrés, a la depresión, a la ansiedad. No es pulsátil esa, es más a presión, por eso es una cefalea opresiva, ¿no? Y que dicen que ellos describen como si tuvieran una banda apretada o alrededor de la cabeza, que generalmente le puede comenzar adelante, pero que luego se ubica en la zona occipital. El punto de Arnold positivo te da eso, ¿ya? Entonces, quedó claro con ustedes cuáles son las características de la cefalea de hipertensión endocraniana y la diferencia siquiera con esas tres. Porque cefaleas, el que se dedique a la neurología va a darse cuenta que es todo un libro, todo un capítulo, que las hay de diferentes formas. Bien, a ver, antes de ir, no terminaremos. Stephanie Flores, dime qué características y qué nombres le ponen al vómito de la hipertensión endocraniana. Bueno, el vómito de hipertensión endocraniana es cuando es en chorro de cohete, cuando hay una cierta distancia y expulsa y hay una distancia. Y también puede ser precedido de arcadas y náuseas. También hay periodos en donde se van a dar los vómitos y hay como que un periodo de tiempo y otra va a vomitar. Es como una forma paroxística. Ya. También, entonces, o no. Ya, los vómitos efectivamente tienen la diferencia. Ustedes cuando ven vómitos hay en un cólico menstrual, vómitos hay en una gastroenterocolitis aguda, vómitos hay en una pancreatitis, vómitos hay en un síndrome febril. O sea, siempre están presentes en diferentes sistemas que se afectan. Pero en este caso el tipo de vómito es eyectivo, lo llaman eyectivo. En el argot que nosotros más usamos es el explosivo, que puede o no preceder a la arcada, a la náusea, por eso se llama explosivo, en chorro de cohete todavía lo llaman, en proyectil, ¿no? Entonces es diferente, de repente ustedes van a tener un paciente que de repente
vomitó de frente y les llama la atención. Ese es el vómito explosivo, que no está con náusea ni con arcada. Bien, dime, ¿quién me va a hablar de edema de papila? Es Arlis Fernández. Doctora. Sí. Doctora. Escucho, Arlis. Sí, Ah, a ver, habla del edema de papila. Ya, también se le dice éstasis papilar. Dice que este se da en el 80% de los casos. O sea, es necesario hacer un examen de fondo de ojo. Después también nos dice que es más frecuente en los tumores cerebrales o en los de la fosa posterior. También se debe dar una buena hipertensión en la vaina del nervio óptico y de la vena oftálmica. A ver, que sigue, porque este es amplio. ¿Cuáles son las fases del edema de papila, Catherine García? Primero está la fase hiperémica, que es cuando la papila se pone media rojiza. Luego está la fase edematosa, donde los bordes de la papila como que se esfuman, o sea, se va a producir un edema. Y luego está la fase atrófica, que es ya donde la estasis de la papila puede perdurar, sí puede producirse una atrofia en las fibras del nervio óptico. Bien, eso siempre ustedes tienen que definir porque, a ver, vamos a ver, ¿qué opinas o qué es lo que has leído? María Fernanda, tenemos edema de papila, tenemos vómitos y tenemos cefalea. ¿Cuál de esos tres síntomas te van a decir con claridad que estamos frente a una hipertensión endocraniana? Y si han tenido oportunidad de revisar en qué porcentaje estaría, cuál es el que más frecuentemente está, y yo digo sí estoy frente a una hipertensión endocraniana. Bueno, sería el edema de papila que se va a presentar en el 80% de los casos. Ya, eso es. Ustedes miren, ya hemos visto que náuseas, vómitos pueden tener relación con diferentes diagnósticos, pero el edema de papila en una hipertensión endocraniana va a ser muy característico, ¿no? En cambio, los vómitos, algunas literaturas describen que puede ir hasta solo un 50%. Correcto. Entonces, ahora sí, veamos con Daniela Loaiza. En lo que han revisado, ¿qué tipos de edema cerebral produce la hipertensión endocraniana? Hay tres tipos de edema. El citotóxico, que se da por disminución, hipoxia, mejor dicho, el citotóxico. Después hay también por paro cardiorrespiratorio. Después también es el de origen vasogénico, mejor dicho, que es por alguna ruptura u obstrucción del vaso. Y el último, que es el que compromete la barrera hematoencefálica y, o sea, la bloquea básicamente, ¿no? Que tiene que ver mucho con el líquido cefalorraquídeo. Bien. A ver, vamos a ver. Dime, Julio Fuensalida, dime, ¿qué otros síntomas pueden estar asociados? Tres específicamente han sido de lo que menciona gente con hipertensión endocraniana. Ya sabemos la tríada. Ahora dime, ¿qué otros síntomas puede ver? Bueno, pueden haber mareos, vértigos, alteraciones auditivas como tinnitus, hipoacusia, alteraciones olfativas como hiposmia, anosmia, convulsiones, alteraciones psíquicas, alteraciones del sistema vegetativo como bradicardia sinusal, bradipnea, entre otros. No. Lo que más van a encontrar puede ser bradicardia, hipertensión y deterioro de sensores. Miren aquí, alguna vez yo les he presentado un caso en el que decían que le hicieron diagnóstico de hipertensión arterial. Si usted le dice a un paciente que tengo cefalea y que estoy tomándole la presión alta, ustedes van a pensar pues que efectivamente estamos frente a un paciente que está debutando con hipertensión arterial. Pero ojo, si ustedes hacen la diferencia, el diagnóstico diferencial entre el tipo de cefalea que lo acabamos de mencionar,
e hipertensión, y además a eso puede haber bradicardia. Entonces, ustedes piensen en síndrome de hipertensión endocraniana. Ojo, miren, la bradicardia está presentando en síndrome de hipertensión endocraniana, pero una hipertensión arterial pura, un paciente que está debutando eso, la primera alerta que le va a dar al paciente más bien es la taquicardia, ¿no? Es lo contrario. Si ustedes encuentran bradicardia, hipertensión arterial y cefalea y definen el tipo de cefalea, entonces sabrán hacer ese diagnóstico. ¿Ya? A ver, vamos a ver, Coraima Prado. Nos dijeron que pedimos tomografía. ¿Qué otro estudio más pedirías para hacer diagnóstico de hipertensión endocraniana? Buenos días, doctora. Una resonancia magnética. Ya, además de la resonancia, ¿qué más le pedirías de lo que han revisado ustedes? Un examen de líquido cefalorraquídeo. Claro, un examen de cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, la punción lumbar. Esos son dos estudios que siempre van a ir con este tipo de paciente. Entonces, a ver, dime, Camila Morán, dime, ¿qué sabes de presión lumbar, de punción lumbar? Ya, doctor. Se supone que en el examen de líquido cefalorraquídeo se hace la punción lumbar, pero depende también, para tener un valor normal, depende mucho de cómo el paciente se encuentra, si está de cúbito lateral o se encuentra sentado. Si el paciente está de cúbito lateral, pues sus valores normales serían de 7 a 17, y si está sentado, pues de 8 a 25. Y ya hablamos de una hipertensión cuando es mayor de 25. Luego, una de las características de la hipertensión endocraniana sería que al hacer el examen de líquido cefalorraquídeo, en vez de que se haga gota por gota, sale el tipo chorro. Claro. Sí, en realidad para la punción lumbar, que no está en ese capítulo, pero que sí es importante, debemos de saber que es un procedimiento que tiene que hacerse con toda la asepsia posible, que debemos de punzar a nivel de L4, L5, poner una posición adecuada al paciente, y que nosotros tenemos que saber semiológicamente desde acá cómo son las características macroscópicas y cuáles son las características microscópicas. Pero dentro de lo que ustedes han revisado, y eso sí está allí, es, Melanie, dinos, ¿cuáles son las contraindicaciones para la punción lumbar? No se puede hacer punción lumbar cuando hay contraindicaciones como el edema de papila, y también cuando creo de que tal vez la causa puede ser algún tumor, puesto que puede haber un enclavamiento de en el agujero occipital, y también en las hemorragias cerebrales. Y también en casos de que se pueda dar alguna infección de la piel o el tejido celular subcutáneo. Ya. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Brenda, en relación a punción lumbar? Sí, doctora, que quizás otra contraindicación es la plaquetopenia. También puede ser el hecho de lo que mi compañera mencionó de los tumores, de que cuando hay hipertensión endocranial, pero está causada por un tumor, no debería hacerse la punción. Después de que también hay una maniobra de Chekenstan, que es básicamente para ver cómo va la circulación del líquido. Y en relación al INR y las plaquetas, exactamente, ¿en qué valores no debemos de punzar? Del INR mayor de 1.4 y de las plaquetas menor a 50.000. A 50.000. Porque si no, entonces ya no vamos
a sacarlas y no vamos a pasar un sangrado, y el sangrado va a complicar, más bien va a aumentar la hipertensión endocraniana. Es un poco contradictorio lo que sus compañeros dicen, ¿no? O sea, es una contraindicación hacer una punción lumbar cuando hay una tumoración, pero estamos viendo la posibilidad de ver también si hay una infección agregada. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene edema porque tiene hipertensión endocraniana, tiene vómitos, náuseas, cefalea, y alguna vez ya lo he mencionado que hacer la punción también es terapéutico, siempre debemos de medicar al paciente. Uno, antes, como les digo, punzábamos a ciegas, ahora no, ya tiene la tomografía, saben la cantidad, el tamaño de la obstrucción, la tumoración. Pero nosotros pasamos manitol. Cuando quieren es muy necesario hacer la punción, pasamos manitol para bajar el edema que hemos dicho, y entonces se puede punzar y evitar que al meter la punción, al meter la aguja, entonces el paciente se enclave, ¿no? Porque ya les voy diciendo, aquel paciente que se enclava, no lo saca nadie, no lo saca nadie. Bien, ahora vamos a ver qué entendías por Gabriela Rivera. Adaptabilidad, en lo que has leído. Adaptabilidad. Para Gabriela Rivera, ¿me escucha, no? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. La adaptabilidad es un mecanismo compensatorio a la hipertensión. Sería es un mecanismo compensatorio en el cual va a haber un cambio en el volumen para el aumento de la presión, y esto va a depender de qué mecanismos compensatorios se está usando. En sí es el cambio del volumen para el aumento de la presión. Claro, lo que hace el organismo es tratar de adaptarse a ese cambio de la presión, ¿no? Y entonces se hablaba de los niños cuando no han cerrado todavía las fontanelas, tienen una mayor adaptabilidad en el continente, pero acá lo que tiene básicamente es que hacer a nivel de los vasos, ¿no? Si estoy viendo que esto está aumentando, entonces lo que ellos tratan es de sacar hacia afuera del cerebro para que la presión arterial no esté dañando, la hipertensión, la hipertensión endocraniana. Entonces tratan de adaptarse. A ver, ¿y qué es lo que más consume el cerebro para la vida diaria, Diana Revilla? ¿Qué es lo que no le debe de faltar al cerebro? Bueno, oxígeno, glucosa. Ajá. Esas cosas son las dos más importantes, y entonces cuando hay una alteración en la presión intracraneana y supongamos que hay un vaso que está perdiendo su distensibilidad, que no hay un buen flujo, pues eso va a hacer que haya hipoxemia, ¿no? Y la hipoxemia ya va a desencadenar una cascada, y también ahí viene a ver el por qué se va produciendo el edema cerebral, ¿no? Recuerden que necesita glucosa, que necesita oxígeno, y que es todo un circuito de, vamos a decirle así, reacciones en el que entonces el cerebro tiene que defenderse para no ser atacado. Pero si sobrepasa eso, va a haber el edema. Y ya han dicho que tenemos edema citotóxico, vasogénico, unos le llaman hidrocefálico, otros le llaman intersticial. Y en relación al edema, Gabriela Rivera. José Manuel Rosado, dime, aunque tu compañera lo mencionó, dime, ¿en qué está relacionado el edema citotóxico y el vasogénico? ¿Con qué patología? Ya. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí te escucho. Es que están haciendo trabajos en casa y capaz hay interferencia. Pero bueno, el edema citotóxico es causado sobre todo por patologías como lo que es la hipoxia o un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Mientras que el vasogénico, que faltó mencionar sobre todo, eran neoplasias, abscesos, cuestiones de hemorragias y presencia de infarto. Eso.
Y el hidrocefálico que bloquea. Por obstrucción de la barrera. Ajá. Ustedes, en relación a esto, también tienen que tener unas consideraciones a nivel sistémico. Cuando hay hipoxia, no solo a nivel cerebral, y en este caso que estamos viendo hipertensión endocrinal, que puede ser por el absceso, por el aneurisma, por una alteración vascular, también puede haber por hipoxia, qué sé yo, pulmonar, cardíaca, siempre va a tener, afecta también esto, ¿no? O sea, si nosotros en otro sistema tenemos una patología y está viendo lo que acá mencionaron, la hipoxia, entonces también se va a desencadenar, y a veces es por eso que al final de alguna patología que no nos responde adecuadamente se habla de falla múltiple de órganos, ¿no? Influye ahí la hipercapnia, influye ahí la hipoxemia, influye ahí la acidosis, y entonces a nivel de esto se va produciendo el edema cerebral, y eso es lo que también va a llevar al desenlace del paciente. A ver, veamos con Franco Rosas. Franco Rosas, dime, ya sabemos que hay edema de papila, cefalea, vómitos. A ver, haznos un ejercicio en el que viene tu paciente y te dice, pues tengo esos síntomas, son tus signos y síntomas principales. Hablas el ejercicio como un relato de la enfermedad utilizando todos estos signos y síntomas. A ver, tómate tu tiempo, 2 minutos, a ver, y concatena, ¿no? Que al final la semiología, ¿qué es lo que queremos hacer? Una buena historia. ¿Ya, Franco? Sí, doctora. Puede ser un paciente que tenga 32 años y que nos relate que tenga una enfermedad autoinmune como el VIH. Bueno, que tiene el VIH. Ya cuando viene nos dice que él ha presentado lo que es cefalia, dolor de cabeza, en lo que puede ser, bueno, en las noches una cefalia que lo despierta luego de dormir, que él piensa que desde el comienzo que duerme hasta que lo despierta son unos 20, 40 minutos. Puede venir con fiebre, puede venir somnoliento, puede presentar también lo que es tinnitus. Al realizarle una resonancia magnética puede haber signos o presencia de un absceso. Ya. Pero bueno, y la idea es eso, ¿no? Paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 15 días, caracterizado por cefalea, náuseas y vómitos episódicos y tendencia al sueño. Entonces, el ejercicio es paciente que inicia su enfermedad en forma insidiosa, curso progresivo, caracterizado por cefalea de aparición súbita hace 15 días, persistente, le duele toda la cabeza, refiere que despierta en la noche con dolor de cabeza por ser muy intenso, que tomó varios analgésicos y que no cede. Concomitantemente, el paciente relata que tiene vómitos, pero vómitos episódicos que ha tenido el día de ayer hasta 3, pero sin la sensación nauseosa de repente y que son eyectados a larga distancia.
Su familiar nota que el paciente tiende a dormir más, que está con astenia, dinamia y que es por lo que deciden traerlo al hospital. ¿Correcto? Ahora, si tú habías hablado de eso, además el paciente o el familiar indica que tuvo fiebre cuantificada en 38 grados centígrados, que se dio espontáneamente, solo una vez. Por lo que deciden traerlo al hospital. Bien. O sea, ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes, yo me estoy inventando todo igual que tú, pero ese es el ejercicio que al final quiero que logren, porque ustedes le van a decir al paciente, ¿cómo es su dolor de cabeza? ¿Cómo le empieza? El Alicia ya se lo han aprendido hasta el cansancio, ¿no? Nunca más en su vida se lo van a olvidar cómo apareció, dónde se localiza, si se irradia, si es intenso. Entonces, eso es lo que vamos haciendo para que nosotros logremos el ejercicio que queremos. A ver, Jimena Toledo. A ver, acá en su libro tienen un caso. Vamos a leer ese caso. Jimena y Carlos, escúcheme. Paciente varón de 30 años con diagnóstico de infección por HIV. Según eso lo tiene hace 5 días. Presenta en las últimas 2 horas cefalea, fiebre, tendencia al sueño y deterioro progresivo del sensorio, por lo cual se lo interna. El examen físico no muestra signos de foco neurológico, pero existe leve edema de papila bilateral. Y la resonancia magnética evidencia signos compatibles con un absceso. Primera pregunta, dice allí para... ¿Dónde estoy? Me pierdo con sus nombres. Jimena, ¿habría usted ordenado la inmediata internación del paciente o lo habría diferido a la espera de la confirmación diagnóstica? ¿Qué opinas, Jimena? Doctora, creo que, bueno, en este caso del paciente sí hubiera ordenado que se le interne o que se lo atienda o que se le, claro, ¿no? Que se le atienda los síntomas y síntomas que tiene, ya que al sospechar un caso como este, no se debe esperar a que la hipertensión endocrina presente en la totalidad todas sus manifestaciones, ya que, por ejemplo, una dilatación de algún síndrome y la dificultad en su reconocimiento puede significar que las lesiones neurológicas sean más graves o incluso comprometer la vida del paciente de un modo más profundo. Correcto. Eso que les quede bien claro. Si tienes un trastorno de sensorio, siempre tengan cuidado. No solo puede ser una hipertensión endocraniana. A mí me lo enseñaron cuando era residente y todavía me sirve. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga trastorno de sensorio, nunca dejen de pedir glucosa, creatinina, que son las dos cosas que más rápido se alteran. A veces con solo pedir la glucosa, un hemoglucotés que no les toman ni 2 minutos hacerle, le salvan la vida al paciente porque puede tener una hipoglicemia y si se queda atrapado, daña su cerebro y nunca más hay retorno, ¿no? Y lo otro que tienen que pedir son electrolitos, sodio. El sodio es el que da mucho trastorno de sensorio. Entonces tendremos que pedir glucosa, creatinina y electrolitos de cajón. Siempre que tengan un paciente que tenga trastorno de sensorio. Como dice su compañera, no, pues no lo voy a dejar ir, no, ya se le pasa, como lo hicieron con un sobrinito de cariño, que se me acaba de venir a la mente. ¿Se acuerdan ustedes? Ya no han estado. Oh, sí, de repente. No. Había unas fiestas de cachimbos que las celebraban acá cerca de la Bacus, no me acuerdo qué se llama. Ese local que ahora está por el Orillas y más allá, ni me acuerdo, como yo no voy. Bueno, el asunto es que este joven, como todo joven, está tomando, estaban en la fiesta del cachimbo, y vino otro y lo golpeó, le dio con una manopla de fierro y lo hizo caer, y este chiquillo medía 1,74 m, 84, bueno, entonces se contrasuelió, pues lo noqueó cuando te pega en la mandíbula, te noquea bien, se cayó. Y entonces, como estaba tomando, lo llevaron al hospital, y ¿qué dijo el médico? Está durmiendo la mona. La mona, nada, con tremendo golpe le produjo una hemorragia intracraniana. Y a mí me llevaron de casualidad, pues bueno, me obligaron a ir porque lo conozco, ¿no? Yo estaba cansada, de verdad se los juro, estaba cansada. Era sábado,
Yo quería irme a mi casa a descansar porque había hace una semana. Y entonces voy, me dice, les voy a contar porque es un caso verídico, ¿ah? Entonces yo le digo, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué te pasa? Le digo, ¿qué te ha pasado? Le digo, ¿no? Tratando de ubicar. Y sabes que con toda la confianza y con el respeto que les tengo, no es una, no me jodas, pues no me jodas, me dijo así, ¿no? Y lo quise evaluar y me dijo, oye, ¿qué te pasa, concha? Así me dijo. Y o sea, eso para mí o sea, era totalmente fuera de lugar, porque si este chiquillo, aunque yo lo conocía, me tenía mucho respeto porque es sobrino de mi hermano, por parte de su hermano, pues su sobrino, ¿no? O sea, jamás de los jamases me hubiera contestado así. Entonces, este chico pues estaba fuera de foco y era porque, y sabes qué, lo habían dejado. Ustedes, se los voy a contar por qué, porque no quiero que eso hagan ustedes. Siempre examinen un paciente y siempre ven. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se habría peleado por medianoche o 4 de la mañana? No lo sé, pero lo llevaron al honor. Y entonces, como estaba allí, lo dejaron dormir. Yo salgo de trabajar a la 1 de la tarde. A esa hora he ido a verlo. Y entonces, ¿qué tiene el pacientito? Está borrachito, está durmiendo la mona, ¿qué se apagó? Y ese chico tuvo un encéfalo agudo, tuvo un hematoma, tuvieron que entrar a operarlo de urgencia. Hicieron una craniotomía, ¿no? Y a mí no me bastó más de un minuto para preguntarle por qué. Entonces, definitivamente movía sus brazos, entonces el médico decía, "Ah, pues está durmiéndose la tranca, ¿no? Como le dicen, está durmiendo la mona porque está borrachito". Y no era así. Estaba con trastorno de sensorio y al final ya entró una excelente neurocirujana que entraba de turno en ese momento y lo operaron rápidamente. Un chiquillo que, ¿de cuánto entran ustedes a Cachimbo? 17, 18 años. Entonces, imagínense el resto de su vida. Por eso yo no dejé, ahí ya se llaman sus fiestas, semáforo, no sé qué se llama, jamás la dejé ir a mi hija después de eso. Así fue la cachimba. Bien, en todo caso, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que tomar decisiones en la emergencia si el paciente tiene trastorno de sensorio, no olvidarse glucosa, creatinina, electrolitos y obviamente si tienen otros antecedentes como este paciente que tiene fiebre o que tiene HIV, dice, ¿qué valor le darías al antecedente de infección de HIV, Carlos? Ok, ¿se me escucha? Bueno, sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, el HIV como es inmunodepresor, entonces va a predisponer al paciente a alguna infección y en este caso se menciona que una toxoplasmosis puede ser la ocasión, bueno, la que cause o la causa de síndrome de hipertensión endocraniana, entonces tendríamos que estar pendientes de ello. Y justamente por esa razón yo no ordenaría una punción lumbar, porque justamente al ser un paciente inmunodeprimido podríamos estar ocasionando o llevándolo a otra infección o tal vez a empeorar su cuadro. Claro, es por eso que ahí hace la pregunta en su libro, ¿habría efectuado algún estudio previo a la resonancia magnética? No, y es lo que está respondiendo su compañero, ¿no? Hemos visto en lo que hemos estado describiendo ahora que la punción lumbar en un absceso, caramba, tenemos que hacerlo, pero con la debida precaución, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Dónde estoy? Terminando con el grupo, Juliana Valencia, ahí dice la pregunta, ¿qué etiología le sugiere una imagen de absceso cerebral? Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Podría ser toxoplasmosis cerebral? ¿Y por qué pensarías en toxoplasmosis? Claro que ahí está dicho, pero ¿qué pensarías? ¿Por qué? Más que todo porque es un absceso. Es un absceso, puede ser por el HIV. Mire, yo ahorita estoy preocupada porque yo detesto, bueno, no detesto, no mal, eso sí, con la mano en el pecho, como digo. Yo no maltrato a los animales, pero yo jamás me he dedicado a crear un gato y un perro. Pero tengo hijas, no me cuelgues, a mí no me cuelgues.
Sí, sí. En el 2. Medicina interna. Pero porque me toca administrativo es que puedo atenderlos, pero si me tocaría las interconsultas no puedo. ¿Qué está chismoseando allá? Está chismoseando que yo en mi vida hubiera criado perro y gato. Siempre he tenido, porque he crecido en nuestra época era normal tener su perro, su gato. Pero después de tiempos he dicho, sí, en mi casa, y el gato fue portador de E. coli, puede darles toxoplasmosis. Ustedes, yo y todos podríamos tener eso, pero cuando somos eh, normales en nuestra inmunidad no nos va a aparecer, pero en el HIV sí. Efectivamente, cuando yo he hecho mi residencia, yo he aprendido mucho de los HIV, he visto patología que jamás hubiera visto, como la toxoplasmosis, como el criptococos. Entonces, en este caso se piensa más que nada por la inmunosupresión, ¿no? Pero lo que tienen que leer y los que han visto en su libro, hay un gran edema perilesional. Entonces, esa parte radiolúcida que se ve allí es un gran edema y está desplazando la línea media y el ventrículo también está siendo desplazado, ¿no? Bien, entonces, déjenme ver qué me falta acá. Iván y Jimena, hay dos Jimenas, ya me estoy confundiendo. Iván, dinos, al final se cuenta, ¿qué importancia le darías a la hipertensión endocraniana? Ah, o sea, es por qué es importante la hipertensión endocraniana. Ajá, en semiología. Bueno, primero por los síntomas, pero doctora, la verdad no entiendo muy bien su pregunta, doctora. Es importante porque si tú no diagnosticas a tiempo una hipertensión endocraniana, tu paciente va a quedar con secuelas o se muere. O sea, la hipertensión endocraniana se convierte, igual que la meningitis, se convierte en una urgencia, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Espérame, no se vaya. Espéreme. Bien. Que a mí me gustaría que el día de hoy aprendan básicamente la semiología. Pero quiero conversar con ustedes 3 minutos. Quiero su opinión. A ver, ustedes han tenido varias formas de trabajar y la gran mayoría es por exposiciones, ¿no es cierto? Y entonces cada uno expone, ustedes se reúnen, hacen un trabajo, hay casos que sacan, ya son expertos en jalar la información, en presentar unas buenas diapos, y entonces yo quiero saber dónde aprenden más, cuando exponen todos, hacen el trabajo, cuando les preguntan o cuando leen. Bueno, sí he cambiado de modalidad porque en el semestre pasado hemos trabajado así. Es porque lo que quiero es que aprendan, pero quiero ver en cuándo aprenden más, cuando están solitos y leen solos. A ver, con toda la confianza del mundo, yo no me voy a enojar. A ver, José Manuel que se sonríe. ¿A quién escuchamos? ¿Ya? ¿Quién iba a hablar? Sí, yo le iba a decir de que me parece que mejor es leyendo y que usted nos pregunte porque haciendo diapositivas, no, porque básicamente nos centramos en un solo punto y a veces no nos da tiempo de leer lo demás. Eso es lo que, bueno, a ver, otra opinión. Ya, gracias, Daniel. ¿Quién más quiere opinar?
Bueno, doctora, la verdad yo opino que es bastante útil, sobre todo cuando alguien te explica, además de que, bueno, has podido leer un poco, ¿no? Además de lo que te explica, pues complementas con un poquito con lo que has leído y ya se hace el aprendizaje. Por lo menos yo soy más de un aprendizaje auditivo, por eso a veces prefiero más ese aspecto. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Claro. Es que en realidad hay diferentes formas de aprender, ¿no? Pero es bien frustrante para alguien cuando, y ustedes pueden, así como ustedes exponen y ustedes a veces pueden estar uno con la pantalla apagada porque pueden estar escuchando, lo graban o lo ven más tarde. Y bueno, a veces yo siempre he pensado eso de que en realidad si lo dejas ahí te vas, estás ocupando doble tiempo. Pero bueno, cada uno tiene su enfoque, ¿no? No sé, pues voy a probar con ustedes, porque saben que en el otro lado yo veo, si ustedes ustedes pues son tecnológicos, como yo les digo, ¿no? Yo puedo tener mi ayuda acá, puedo estar leyendo y ustedes no se han dado cuenta, ninguno ha contestado mal, o es porque se lo saben, lo han leído, o porque lo siguen leyendo, pues tienen tantos recursos. Yo le veo a mi hija, porque también es universitaria, entonces ella tiene el celular, tiene ¿cómo le llama? La fija, y tiene su laptop. Le digo, total, sí, mamá, lo utilizo todo, me dice, porque ya incluso la mía se la jala. Le digo, pues tienes las tres cosas, pero la voy a usar. Bueno, no sé, ya hasta me molesta porque es demasiado. Pero es fácil, pues, también leer, ¿no? Como que yo te estoy mirando, está en la cámara y tú me... Pero bueno, ahí no puede ser por más. Ya intento enseñarles, intento que aprendan. Entonces, el día de hoy estaríamos concluyendo con eso, pero déjenme ahora yo ayudarme del capítulo que han leído, ¿ya? Bueno, no sé, vamos a ver, ustedes dirán más adelante, porque el otro grupo, porque son el segundo grupo que estamos haciendo eso, y uno de sus delegados me preguntó por qué el cambio y la dinámica, y eso es muy abierta. Yo tengo hijos de la edad de ustedes, o de repente un poquito más, y yo veo pues todos los argumentos o todas las estrategias que ustedes pueden, y se vale, pero a mí lo que me interesa, que aprendan. Eso es, mi esposo es profesor y alguna vez le dejó a los chicos, voy a tomar tal tema, traigan su plagio. Casi lo botan los papás. Bueno, era su colegio en ese entonces de mi suegro. Pero y vino un amigo, vino un papá y le preguntó, le digo, ¿cómo se te ocurre dejarle a los chicos que un plagio? Y entonces dijo, el plagio es una forma de estudio, porque es lo que está haciendo, está haciendo eso. Y realmente, ¿no? O sea, lo malo es decirle, le dijo, y hay gente que toma tan difícil los exámenes que dice, abran los libros, saquen sus plagios, y ni por eso pueden resolver de repente el ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a ver pues cómo nos va y ustedes ya me dirán más adelante si se acordaron de hipertensión o cuando sean internos o cuando sean, ustedes dirán, sí, me acuerdo que hicimos hipertensión endocraniana, meningoencefalitis. Bien, hipertensión endocraniana, ¿qué quiero que fije? Hemos dicho contenido continente. Entonces, contenido, nunca más se olvidan, encéfalo, vasos, que incluye venas y arterias, y también incluye líquido cefalorraquídeo. Entonces, sabemos que entre esos dos no hay nada, pues no se puede aumentar nada al cerebro porque está diseñado para eso, así ha sido, no resiste que aumente más. Si hay alguna alteración de esos tres contenidos, va a darnos lugar a hipertensión endocraniana. Entonces, esa relación que hay entre continente y contenido es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología de hipertensión endocraniana, cada uno de estos componentes tiene que interactuar armónicamente para que no haya un desequilibrio, ¿no? Y además que no solo es estructuralmente, sino metabólicamente. Hemos visto que tiene influencia el oxígeno, hemos visto que tiene influencia el CO2, hemos visto que tiene influencia lo vascular, y entonces la importancia de la glucosa y el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué nos, ahí en rojito les ponen a ustedes? Dice, la posibilidad de la lesión encefálica
determina la necesidad de un reconocimiento temprano de hipertensión endocraniana. Eso es lo que quería que me contestes. O sea, que es importante para evitar que el paciente tenga un deterioro. Ustedes saben que todo, a mí no me gustaría ser neurólogo, nunca me gustó porque, o sea, todo lo explica. Si no puedes mover o no tienes, o tienes mucho dolor, hiperestesia, todo lo explica, pero generalmente, si no actúas a tiempo, el paciente queda con secuelas y eso no es muy, ¿qué te digo? No le gusta para un médico, ¿no? Un médico que quiere ayudar a su paciente y queda con secuela, entonces no es muy gratificante. Pero sin embargo, la neurología es una parte donde te más puedes explicar y tener todo por qué y por qué. Entonces, ustedes hablan de lesiones expansivas, los tumores y los abscesos. De acuerdo a dónde se localizan los tumores, muchas veces solo hay cambio de comportamiento y ya estamos sabiendo que es el frontal. Los abscesos pueden ir donde quieran, pero muy importante el trastorno de sensorio en abscesos y muy importante la fiebre. Los granulomas habíamos mencionado que puede ser, generalmente puede haber por el toxoplasma, puede haber por el tuberculosis y también la neurocisticercosis, ¿ya? Recuerden que Arequipa es zona de que tiene mucha ingesta de carne y a veces los síndromes convulsivos tardíos están en relación a esto. Siempre que hay un paciente que no tuvo epilepsia desde la niñez y que de repente convulsionó, podemos estar frente a esto y más de uno viene a ser por el neurocisticerco, ¿no? Los aneurismas porque de repente se van desarrollando y esos sí son más opresivos. En relación a la meningitis, mañana lo vamos a ver, ahí vamos a ver las causas inflamatorias, no inflamatorias, y que no se dice solo meningitis porque es bien difícil que solo se infecte las meninges, sino meningoencefalitis, ¿no? Y hay las fracturas de cráneo que te pueden producir un flujo de líquido cefalorraquídeo, pero es más obvio, ¿no? Si tienes causa-efecto, vas a ver que hay una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Y en la congestión venosa, pues hablamos, interactúa entre las dos causas, ¿no? De que puede haber un edema cerebral por una trombosis. Más allá acá. Lo que ustedes tienen que ver siempre en la fisiopatología que habíamos visto que la presión intracraneana, para efectos de clase yo la dejo entre 5 y 15, pero que presión intracraneal puedes medirla en la cisterna magna, puedes medirla de cúbito, puedes medirla sentado. Yo nunca lo he hecho sentado ni nada, pero es mejor en la posición de cúbito lateral y le ponen al paciente como en posición de conejo. No tiene que entrar, su cabeza tiene que flexionar bien, porque la idea es de que abra bien el espacio L3, L4 para poder pulsar. Entonces, ahí hay que tener cuidado, como habíamos visto, en relación a las indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Entonces, estamos quedando entre 5, 15 y colapso 40 y trágico entre 20 a 30. El edema cerebral, hemos visto citotóxico, vasogénico, acá lo mencionan como hidrocefalia intersticial, que tiene mucho que ver el flujo sanguíneo cerebral para eso y si hay una hipoxia o no. Hay unas fórmulas que han hecho para ver cómo está la perfusión cerebral. Hay detalles en los que cuántos de oxígeno consumimos por gramo de encéfalo y cuánto de sangre tiene que pasar por el encéfalo para estar en un buen equilibrio, y eso tiene que ver mucho con el gasto cardíaco, ¿no? Pero sin embargo, acá en Argentina lo que te mencionan es que el encéfalo tiene 1.400 gramos, el líquido cefalorraquídeo 150 mililitros y la sangre en 75, pero le dan 10 y esas. Bien, ¿qué nos interesa semiológicamente? Por favor, nunca más se olviden el tipo de cefalea de hipertensión endocraniana, ¿no? Es intensa y generalmente es continua, puede ser en episodios, pero no cede. Y a veces ustedes cuando han estado resfriados y estornudan o tienen tos exigente, han visto cómo duele la cabeza, ¿no? Eso no cede y aumenta, en eso tienen que acordarse.
y pueden tomar varios analgésicos y no cede, ¿no? Pero ¿dónde está la característica que también es holocefálica y que te despierta en la noche? Y que recuerden que el punzar también puede definir o bajar el dolor. Pero ojo, como había dicho su compañero, antes de punzar tienen que tener todas las posibilidades, o que bajaron el edema con el manitol, o que tienen una tomografía que te da o no el diagnóstico. Si tienes una tomografía que te da un tumor, que es una neoplasia, bueno, podrás hacer para hacer un Papa Nicolau o para hacer otros estudios. Pues si ya tienes el diagnóstico con la tomografía, de repente ya solo es para decidir si es abordable o no en la operación. Sea benigno o maligno, una tumoración en el continente no te va a afectar, o sea, a la larga te va a dar problemas, no es como que un lipoma que lo puedo dejar en la parte, ahí no, entonces tendrán que entrar a ver. Pero si estamos frente a una causa infecciosa, que es lo más frecuente también, tenemos que hacer una punción lumbar con todas las precauciones del caso. Y cuando nosotros hacemos una punción lumbar, tenemos que ir a la posición que me refería, que entonces L4, L5 hay que marcar, hay que limpiar bien, hay que entrar con un catéter especial. Esa aguja está diseñada precisamente para una punción lumbar porque es larga y tienen que atravesar, ¿no? Y en todo caso se tiende a poner el bisel con la punta hacia arriba como dirigida al ombligo. Una sola vez que hagan, nunca más lo van a olvidar, es como si rompieran una tela gruesa. Antes, en mi época, lo asociábamos a la talega. Han visto que antes llegaban la harina en una bolsa de tela. Nosotros a eso le decíamos talega, eso ya ni lo conocen. Pero eso tiene una consistencia y es como cuando ustedes atraviesan ese tipo de tela y entonces sienten que rompen y entran dirigido hacia arriba. Y siempre tiene un mandril, tiene una aguja que entonces ustedes no la saquen con rapidez, sino sáquenla poco a poco y cuando ustedes terminan de sacarla van a ver el goteo. Cuando el goteo es intenso y fuerte, de hecho ya estamos frente a una presión alta, pero a esos hay unos aditivos que se ponen para medir la presión en realidad. Pero el goteo ya te está diciendo qué tipo de líquido tienes. El líquido cefalorraquídeo es cristal de roca, es transparente. Entonces, si sale lechoso, ya te está hablando de que puede estar siendo una infección, que estás sacando pus. O si tienes algún hematoma, puedes tener sangre. Y también recuerden que puede ser una punción lumbar traumática. Entonces, cuando ustedes dejan que pase el goteo, entonces ya se aclaró, quiere decir que la primera parte fue traumática, que cogieron un vaso y que por eso pudo ser hemática. A veces hablan de los 3 vasos, a medida que van poniendo. Si es traumática se va aclarando, pero si no, persiste el sangrado y estaríamos frente a un sangrado pues que está produciendo el edema de papila, la cefalea y las náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, y recuerden, a mí siempre me gusta enseñarles esto en el sentido de que ustedes van a hacer los internos. Entonces, el interno tiene que tener sus frasquitos que van a ir a GRAN, al otro a cultivo de gérmenes comunes, a cultivo para tuberculosis, si es que tienen que hacer Papa Nicolau o quieren hacer el GRAN y cultivo de gérmenes comunes, y todos esos tienen que rotularlo y siempre hay que hacer a una hora adecuada porque recuerden que este procedimiento no es como ir y sacar sangre, tienen que prepararlo al paciente, tienen que explicarle qué le van a hacer, tienen que darle consentimiento informado y entonces proceder a esto. ¿Por qué? Porque ahora ustedes más que nunca tienen que protegerse. Si ustedes no dijeron qué tal si al entrar se enclava, tienen que explicarle, pero si el paciente sabe que va a tener ese riesgo, te dirá si lo hago, no lo hago, no háganme, ¿no? Entonces, es su decisión, porque si ustedes no le explican y no le hacen firmar el consentimiento informado, ¿quién va a ir a parar a la cárcel de ustedes? En otros países donde la medicina tiene un laboratorio a mano todo el tiempo, pueden hacerlo a cualquier hora. Nosotros no, tenemos que estar antes de las 11, antes de que el laboratorio nos cierre y que la muestra no se pierda, porque si se pierde, entonces de nada sirve todo lo que han hecho y no vamos a tener diagnóstico. Entonces, ese es los frasquitos y repartir a cada sitio porque de acuerdo a lo que ustedes estén pidiendo.
Después, ¿qué más hay acá? El fondo de ojo. El fondo de ojo suele ser para los oftalmólogos el pan de cada día. Para ustedes, los semiólogos, hay que aprender. En épocas antiguas teníamos nuestro pantoscopio, oftalmoscopio. Nos encerraban en un cuartito oscuro y nos hacían entre nosotros todavía echar la gotita al ojo para lograr dilatar y entrar, ¿no? Eso es práctica. Pero ahora como que se ha ido dejando hacer y ustedes lo que tienen que siempre es ver el calibre de la vena y arteria, ¿no? Cómo se puede alterar esa relación. Tienen que ver cómo la papila, los bordes se esfuman, como lo han leído, y luego que ya estamos frente a una atrofia óptica. Entonces, eso es lo que hay que evitar, pero en principio no solo acá en hipertensión endocraniana pueden ver fondo de ojo, se utiliza para ver hipertensión arterial, para ver alguna alteración misma del ojo, pero que siempre es importante dilatar la pupila para poder entrar y nosotros ver qué buscamos, ¿no? ¿Qué buscamos si estamos yendo a la papila? ¿Cómo está esa relación arteria-vena y cómo están los bordes de la papila? Luego, tenemos, bueno, los vómitos, tanto son vómitos cerebrales, en chorro de cohete, explosivos, eyectivos, y que lo más característico es que no tengan ni arcada ni náusea, ¿no? En todo caso, fijen por favor de que tenemos hipertensión arterial, bradicardia y trastorno de sensorio como otros síntomas. Que nosotros tenemos que hacer una punción lumbar y que también tenemos que pedir neuroimágenes, ¿no? Su tomografía o su resonancia para poder descartar eso. Después, ¿qué más hay acá? Acá ahí tienen un cuadrito, ¿no? Que siempre dice en qué posición, en la hipertensión y la hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿qué más? Déjenme ver aquí. Ya, los otros tumores que se van a cerebro, hay tumores primarios y hay tumores secundarios, y entre los secundarios pulmón, el de mama, riñón, próstata o el de tracto intestinal. ¿Ya? ¿Qué más hay? Ya no olviden, por favor, que todo procedimiento, como es la punción lumbar, puede ser terapéutica, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, que puede ser, perdón, estoy hablando papas, diagnóstica, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico terapéutica, porque al hacer la punción lumbar, si hay un sangrado, por ejemplo, te va a aliviar ese dolor. Y todo, una toracocentesis, una paracentesis, tiene eso, un objetivo diagnóstico y terapéutico. Y que tienen contraindicaciones e indicaciones. Y que además dentro de las contraindicaciones hay que tener cuidado de averiguar comorbilidad o situaciones de estas laboratoriales, que en el caso nuestro hemos dicho, con menos de 50.000 plaquetas no se punza, con un INR de 1.4 no se punza. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que hay trastorno de la coagulación. Recuerden, hay patologías que van con plaquetopenia, desde una trombosis idiopática hasta o la trombosis idiopática que te pueda. Recuerden que las plaquetas van de 250.000, en algunos laboratorios hasta 400.000, 150.000, perdón, 150.000 a 400.000, con una u otra variante. Entonces, hay plaquetas que con 75.000 la gente vive tranquilamente, con 50.000 dicen que operan, pero yo no he visto ni con 80.000 se atreven a operar. Dilatan, tienen hasta que lo vea el hematólogo, hasta que le hagan la prueba y nunca lo operen, porque es un riesgo. Con 20.000 dice que hay riesgo de sangrado intracerebral. Entonces, de allí la importancia de saber, a INR 1.0 es lo normal, 1.2, 1.1 te hacen algunos procedimientos, 1.4 está contraindicado, porque va a sangrar, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de ver. La tríada semiológica, las características y los estudios que deben de pedir. Preguntas, comentarios, dudas. Doctora, yo tengo una duda con respecto a lo de la punción lumbar.
Tengo entendido que no, o sea, hay un volumen determinado que tenemos que sacar. ¿Cuál es lo máximo? En realidad, a ver, sacamos 3, 4 frasquitos, 3 por 5, 15, 20 en el mejor caso, pero con un goteo controlado. O sea, si tú ves que tu paciente le punzaste y sacaste el mandril y ves las gotitas, amor, vuélvele a poner y saca. Entonces, nosotros nos sacamos 3, 4, 5, 2, 4, no, ni entre 15 a 20 ya es demasiado. O sea, con 10, mira, con 10 mililitros te estoy hablando. Ustedes han visto esos frasquitos de la penicilina, esos vienen en volumen de 2 o 5 mililitros. Cuando nosotros sacamos, a veces juntamos 20 a 30 gotas allí. O sea, recuerden que ahí hay 2 mililitros, o 2, 4, 6, sí, entre 15, 20 sea demasiado. O sea, hay que tener cuidado porque también eso se ha visto. Antes en mis tiempos, como hacía, se hacía angioten y se sacaba y se ponía sustancia. Para ver las hernias de núcleo pulposo se hacían mielografías sumamente traumáticas, pero que en todo caso, si sacas mucho, entonces te duele la cabeza y es un síndrome postoso terrible. O cuando les ponen la punción lumbar le ponen la anestesia, entonces, y nosotros solo sacamos, como te digo, 3, 4, 5, entre 10 a 15, sí, en el mejor de los casos, el goteo, dependiendo de eso. ¿Algo más? Gracias, doctora. Doctora, ¿cómo suele llegar el Dime. paciente a la clínica? Obviamente supongo que o al hospital será, obviamente por emergencias, ¿no? Pero suele llegar chocado o suele llegar él mismo caminando. En este caso de hipertensión endocraniana, Ajá. es viable porque depende, pues, como dicen, el umbral del dolor, porque hay gente que le va a doler hoy día y mañana mismo está acá. Y hay ese tipo de gente viene y es lo más penoso, que está el interno, está el médico afuera y dice, dame un analgésico y se va, ¿no? A veces pasa momentáneamente, pero eso generalmente vienen con su trastorno de sensorio o vienen todavía, ¿sabes qué? Dependiendo pues de lo que se trate, porque si es un tumor que va poco a poco, tiene la cefalea, no le hace caso, viene por consultorio y cuando ya es persistente, ahí se viene por la emergencia. Es variable, ¿ah? Depende del estadio, pero ya por la emergencia generalmente vienen feliles, si es que es infeccioso, o con trastorno de sensorio, con una cefalea que ya no. A ver, me has hecho acordar de otro paciente. Yo tengo una chica acá que acá conocida en el hospital. Siempre es pues, la típica que le duele y le duele. Me tuvo loco un tiempo que le dolía la pelvis, que tenía problemas, que le dolía el abdomen, que le dolía, le hice de todo y no encontraba nada. Y al final saben que fue una endometriosis. Entonces la endometriosis lo operaron, mejoró, porque ya saben que es un tejido ectópico del útero que se iba pues a la cavidad abdominal y que mejoró. Pero ese caso tuvo tanto, así que ya vas conociendo a la paciente hasta su vida, ¿no? Y sabes que vino por dolor de cabeza, intenso, así lo que tú acabas de preguntar, por la emergencia y en época que estaba iniciando la pandemia, me parece. Entonces no le calmaba, ya había venido 3 veces. Eso es, cuando usted siempre, no sé si usted se lo sé yo, cuando un paciente regresa por la emergencia, algo tiene, realmente, ¿no? Porque no voy a regresar por ahora que hay colas, ahora que te hacen esperar y que todo eso, entonces regresa algo, siempre tengan ojo y oreja porque no se les debe de pasar. Esa chica vino 3 veces a la emergencia y acudió a mí para que la ayude a verla. Le digo, mira, ya me han hecho tomografía y no me han encontrado nada. Pues si me han hecho tomografía, tengo dolor de cabeza, pues eres una histérica. Yo le digo así al paciente porque le tengo confianza en el momento, ¿no? O sea, y le digo, yo te voy a hacer la tomografía, pero si no te encuentro nada, te mando al psiquiatra, porque eso es lo que corresponde. Pero como ya le habían hecho la tomografía y seguía con el dolor, la mandé a la psiquiatra. La psiquiatra hizo lo suyo, le preguntó y dijo, no, es ganancia secundaria, doctora, porque no se lleva bien con el esposo, tiene problemas con... Pero regresó. Y me dice, doctora, lo que me da la psiquiatra no se me pasa nada. Entonces regresó y ya no le hicimos la tomografía
solo el cerebro, sino un poco más. ¿Saben qué? Tenía un tumor en la médula. O sea, tenía un tumor al inicio de la médula. Entonces yo por eso, bueno, a veces estoy helado. Ustedes ya van a ver en el caminar, hay gente que exagera y hay que hacerle todo. Hay gente que no, para ellos no tienen nada. No, que son unos locos, que son unos histéricos. Y esta chica tuvo, no me acuerdo ahorita, un tumor, pero era en médula y se tuvo que ir al IPA. Entonces ahí va tu respuesta. Esa chica vino 3 veces con dolor por la emergencia y era cefalea. Ahorita ni me acuerdo si le preguntaron, le dijeron, sí, tenía náuseas también, sí, tenía náuseas, más que náuseas, había llegado vómitos, sí, ya me acordé, porque me dijo, he venido 3 veces porque hasta vómitos tenía. Entonces, como le hicieron la tomografía, o sea, depende también el foco en el que pida, no le encontraron nada en el céfalo, y fue un médico. Y entonces ahí sí la han operado, y gracias a Dios fue benigno, pero pueden venir en todas las ocasiones dependiendo del tipo de paciente, pero siempre pregunten, si ustedes hoy día aprendieron cómo es la cefalea hipertensión, cómo es la cefalea tensional, la de migraña, y a esta, entonces me voy a dar por complacida, porque entonces ustedes van a preguntar otras cosas y no solo van a decirle, tómate un analgésico y se van. También los médicos internistas, internistas en la emergencia están locos. Dicen que atienden 60 pacientes por turno. Si su turno es 6 horas, saquen la cuenta. Entonces no les da tiempo y eso hace que haya el error. Ustedes, por favor, siempre tomen su tiempo para examinar. ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. Si no hay nada, mañana, ¿a qué hora van a poder estar? Porque tengo reuniones, lo malo. Mañana es día de la medicina, es día de todos nosotros, no solo del médico. Nosotros no tenemos día del médico. Nosotros tenemos día de la medicina, es nuestro día. Los estudiantes, había habido estudiante de medicina también el día, ¿no? No sé con quién, pero también lo desvirtúan tanto. Antes siquiera habían esto, ¿es verdad o me dejaron mentir? El día del water, ¿no? Justo, aunque no se hagan enojar los chicos, el día del water es el día del hombre. Búsquenlo internacionalmente. Es en noviembre. Coincidentemente han puesto Día del Hombre con el Día del Water. Fíjate esa tontería. Bueno, para nosotros, para burlarnos de ustedes y para fastidiarlos un ratito. Increíblemente, porque a mí me molesta porque hay tantos días, día del pollo a la brasa, día del pisco sour, siquiera había un día del paciente también, debe ser por cosas importantes, imagínense, día del water, ya también se pone. Pero mañana es nuestro día y no sé cómo estará más el tiempo. A mí mañana, si puedo trabajar así como ahora, tengo que hacer un cambio porque el día miércoles hay una capacitación de España. España nos va a mostrar sus experiencias en COVID, atendiendo en la comunidad, en la cánula de alto flujo y en la vacunación. Entonces, un conversatorio que va a durar toda la mañana el miércoles. Pero, entonces, mañana de repente a este mismo horario, déjeme conversar con la doctora Paredes, si me cambia el turno, aunque sí, creo que sí. Se van a ir a vacunar hoy en la tarde, ¿no? Eso le iba a comentar, doctora. Nos toca mañana. Y probablemente la María vaya por la mañana, así que pensaba si se podría cambiar en la noche, quizás, pero consultando. Eso depende de todos ustedes, la mayoría manda. Sí, miércoles va a tener también algo así importante, va a ser complicado hacer doble clase ese día. Porque mañana yo puedo en la tarde, pero ustedes en la tarde casi no pueden, ¿no? Yo creo que andan. Es más en la noche. Sí, Es algo que a partir más o menos de las 8. Más o menos. Hagamos a las 5:30 de la mañana. Y ya dejamos a todos que se vayan a vacunar. Otra vez a drogar. Porque se quedan a estudiar hasta tarde, ¿no? Pero hoy día hasta qué hora tienen reunión. La última parece que es hasta las 8:30. Es que como son 30, hay diferentes horarios.
Ujú. ¿Verdad? Creo que mañana podríamos hacer, aunque sea 1 hora, solo hacemos, si ya leen, y yo, Meningoencefálico. claro, hacemos de 5:30 para que no sea tan temprano hasta las 6:30. Ay. No se podría en la noche, ¿no, doctora? La noche es que a las 8 tengo una reunión, entonces si ustedes Un poco más 8 a tarde. 10, muy tarde, ¿no? O es algo que quieran trabajar, aunque ustedes y yo de 10 a 12. A ver, pónganse de acuerdo. Entre las 8 y las 10 de la noche no puedo, en la tarde ya Ya. pues. Ya pónganse de acuerdo y sus delegados me avisan. Si no, mañana a esta hora, ¿cuántos se vacunan? Doctora, creo que la mayoría. Ajá. Tienen que preparar diapositivas, no tienen que juntarse, solo tienen que leer. Creo que mañana lo trabajamos. A mí tampoco, no se crean, yo tengo que cocinar a esa hora. Es verdad. 5:30, 1 hora tomamos y solo preguntamos. Y acabamos para avanzar. Ya me avisan. Me avisan Vamos con a sus consultar si en la mañana o en la noche, doctora. No se preocupe. como les digo, ya sería después de las 10. Pues. Es mucho. ¿Ya? Ya Ya, ustedes, bien doctora. chicos, ya han aprendido, pero ya no puedo hacer más nada. Ya. Me trato de inventarme todo lo que puedo para que ustedes lean y ustedes aprendan. ¿Ya? Bien, hasta luego, chicos. Gracias, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.